Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio con el cuarto comité de la semana para empezar a hablar nuevamente acerca de noticias que han llegado sobre la vacunación, específicamente la vacunación en Europa, en donde se dio a conocer que la Unión Europea no renovaría los contratos ni de Janssen o Johnson Johnson ni AstraZeneca. Esto teniendo en cuenta pues, los efectos secundarios que se han venido estudiando de ambas vacunas, especialmente pues, en los últimos días con respecto a la coagulación en la sangre que se ha venido estudiando desde Estados Unidos. Ya se conocía pues, este mismo efecto en AstraZeneca, con lo cual el día de hoy se ha decidido por parte de la Unión Europea no renovar los contratos con estas dos farmacéuticas que tenían pues contratos para entregar vacunas en todo lo restante del año. Con esto, pues adicionalmente a eso, pues se ha anunciado también que Pfizer aceleraría la entrega de 50 millones de dosis a la Unión Europea en el segundo trimestre de 2021. La idea pues sería un poco renovar o suplir la falta de las otras dos vacunas con vacunas de Pfizer. Se mantiene pues todavía la dificultad en la vacunación en Europa, que no ha tenido el ritmo esperado. Y adicionalmente a esto, también en Estados Unidos se dio a conocer que todavía no se ha tomado una decisión final acerca de las vacunas de Johnson Johnson, recordando pues que la FDA ha suspendido por el momento la vacunación con esta compañía hasta pues tener un consenso si las complicaciones que se dieron en la coagulación de la sangre de 6 personas tenían una estrecha relación con la vacuna. Se ha aplazado pues la decisión que se va a tomar finalmente si se va a volver a tener nuevamente vacunación con la vacuna de Johnson Johnson. En otras noticias, continuamos el día de hoy con resultados corporativos, resultados bancarios. Ya Bank of America también superó las expectativas que se tenían a sus a su rendimiento para el primer trimestre del año. Se une pues, a las noticias que se habían dado ayer de JP Morgan y Morgan Chase, que también habían superado las expectativas del primer trimestre del año, y se está esperando que Citi, que el día de hoy también va a reportar ganancias, pues logre superar también las expectativas que se tenían acerca de sus rendimientos del primer trimestre del año, cerrando así pues un trimestre bueno para las compañías financieras, para los bancos en Estados Unidos, eh, que seguiremos viendo los resultados durante el día de hoy y mañana. En noticias locales, el día de ayer se estaba esperando o incluso el Ministerio de Hacienda había anunciado que iba a revelar la nueva reforma tributaria el día de ayer hacia las 3 de la tarde, sin embargo, hacia las 2 de la tarde, sin embargo, nuevamente la aplazaron para el día de hoy. Se espera que hoy finalmente se presente esta reforma tributaria que tendrá el nombre de Ley de Solidaridad Sostenible. Como ya lo habíamos mencionado, prácticamente la tercera reforma tributaria que se presenta bajo la administración de Duque y bajo la tutela del ministro Carrasquilla. La reforma buscará recaudar cerca de 26 billones de pesos o 2.5% del PIB, en donde lo que se ha venido hablando y lo que se ha podido conocer acerca de la reforma es que la meta es recaudar cerca de 17 billones a través de personas naturales, 10.5 de ellos pues, serían a través del IVA, mientras que 3 billones se buscarían gracias a impuestos a personas jurídicas. Nuevamente, pues la expectativa, lo que se ha generado es todo el tema acerca de las nuevas versiones de grabación de IVA y que estarán exentas, cómo se realizarán también un poco o el plan que se tiene para la devolución de IVA a estratos más bajos, teniendo en cuenta pues que si bien no se va a grabar con IVA toda la canasta familiar, se van a ver varios artículos que van a tener, a terminarse la exención del IVA que tenían hasta el momento. En cuanto a las rentas de persona natural, se espera pues que se amplíe la base gravable y además de eso pues estaremos a la espera si finalmente se presenta el artículo sobre la reducción de la renta puente en títulos de renta fija al 0%.
Todo eso seguramente pues, se va a conocer durante las horas de la tarde. Se espera pues, que se sigan manteniendo los horarios que se habían presentado el día de ayer, en donde el artículo sería presentado hacia las 2 de la tarde y a las 3 de la tarde el ministerio estaría dando una conferencia de prensa en donde se discutan los principales puntos que va a tener la reforma tributaria. El día de hoy también vamos a conocer, con 2 minutos se van a conocer datos en Estados Unidos acerca de las ventas al por menor del mes de marzo. Se espera pues que con los nuevos estímulos del paquete fiscal que se aprobaron a principios de mes, pues se pueda tener una recuperación importante para las para las ventas al por menor en Estados Unidos y adicionalmente a eso también el DANE va a revelar hacia las 11 de la mañana las estadísticas tanto del comercio al por menor como de industria en Colombia. Se espera pues recuperación frente a la leve caída que se había presentado en el mes de enero a partir pues de las restricciones a movilidad. El día de hoy pues se van a conocer las cifras del mes de febrero que deberían haber mejorado, teniendo en cuenta pues que en ese mes no hubo restricciones ni cuarentenas que se vivieran en el país. No siendo más, los voy a dejar con Felipe para la segunda parte del comité. Muy buenos días a todos. Vamos a continuar con la parte de estrategia del comité. Hoy tenemos un día tranquilo, tenemos un buen rally en acciones en Estados Unidos, tenemos el Tesoro presionando abajo, el Tesoro de 10 años presionando abajo como la zona de soporte del 1.60, que se hablaba un poco que quedaría bastante calma si pudiera romper esos niveles. Ayer subió un poquito, hoy está devolviendo lo que subió, o sea que no hay mucho. Eh, digamos que no hay mucha volatilidad, pero sí un efecto positivo, me imagino yo, sobre los test, pues porque el día de ayer pues fue bastante neutral, no hubo mucho movimiento en el mercado de los test, hoy debería ser positivo y bien acompañado, como les digo, con un movimiento bueno en acciones. Ayer vimos
apetito por materias primas, vimos petróleo fuerte, hoy está quieto, pero ayer fue un movimiento bien importante. También vino acompañado por cobre, bueno, por varias materias primas que, pues que es interesante porque pues eso es la parte cíclica que estas últimas semanas había estado descansando, ¿no? Han estado vendiendo petroleras, ya han estado vendiendo financieras un poco, ya no, ya obviamente las están comprando otra vez fuertemente. Y tenemos un movimiento de dólar hoy. El dólar está quieto a nivel mundial, pero está ganando espacio en la región, un poquito de velocidad, donde lo que, digamos, lo más interesante es ver a México y Chile intentando hacer nuevos mínimos, em, digamos, de revaluación, ¿no? O sea, deben tener por ahí un 2% de revaluación en el año corrido, queriendo hacer nuevos niveles, que llama la atención, por supuesto, este quiebre que hay en la región entre monedas, pero también hay otras monedas de las que nosotros hemos advertido, oiga, si esta moneda se sube, parle bolas, porque marcan la dirección, que se han calmado mucho recientemente. De hecho, después del dato de inflación, ha habido monedas que están muy tranquilas, no sé, la corona noruega o todas estas monedas de Australia y Nueva Zelanda, como monedas muy dependientes de materias primas que estaban muy nerviosas eh, las últimas semanas, y nosotros habíamos dicho, bueno, si esto va para arriba no hay problema, están calmándose también como muy en el estilo del peso chileno y el peso mexicano. Entonces hay que, lo que estoy tratando de transmitir es por ahora no hay una presión alcista, es más bien bajista que no se ha transmitido en Colombia, Colombia está muy neutral. Eh, por supuesto, pues todavía no se ha definido, o sea, el DX ya lleva 5 sesiones cayendo, eso ha traído calma en el mercado que no se ha reflejado en Colombia, pues es un punto que un signo de interrogación. Uno sabe que, hombre, o siempre hemos dicho, bueno, si al final afuera el dólar se calma, incluso en el 2020, que había como muy difícil o pocas razones para que el dólar fuera para abajo en Colombia, después de 3 o 4 meses de dólar abajo en el mundo, terminó cayendo en Colombia. O sea, al final de cuentas, eh, la presión global va a ser importante y va a terminar jalando a la moneda colombiana si haya preocupaciones en el intermedio, ¿no? Como puntuales a nivel local de reforma tributaria, de entorno político, entorno regional en países más similares a Colombia como Brasil. Todas esas cosas afectan, pero si uno comienza a ver esta tendencia de dólar hacia abajo a nivel global y se perpetúa, pues uno va a tener que comenzar a crear o comenzar a tener ideas de hasta dónde puede llegar el dólar arriba. Estoy acá, eh, digamos, divagando un montón porque no hay una tendencia clara. El DXY sigue en el neto ganando valor, el dólar a nivel mundial, va en el neto va ganando mundial, solo es un descanso, pero vale la pena como, eh, digamos, describir un poquito la estructura de este descanso. Y en este descanso ha habido unos claros ganadores, México, Chile y otros amigos que tienen, que son monedas dependientes de materias primas, y unos claros perdedores que no les ha servido de nada este descanso, como la moneda colombiana, como la peruana, como la brasilera. Entonces hay una separación bien interesante. Y seguimos en la misma tónica de siempre y son los tesoros. Los tesoros llevan eh, tal vez 10 o 15, no 15, pero más de 10 sesiones quietos sin hacer nuevos máximos. Y eso se ha ido reflejando en el dólar. em, por supuesto, se ha reflejado en el mercado de los test, pero claro, el tesoro ha estado quieto, no ha estado haciendo nuevos máximos, pero tampoco ha estado haciendo nuevos mínimos. Entonces también uno comprende un poco la dinámica lateral de los test en Colombia, que vuelvo a insistir, para el día de hoy particular debería estar bien. Eh, y en el entorno general, creo que hay un micrófono ahí que se abrió, Julián, en el entorno final, como de lo que se debería ver el día de hoy, es relativa tranquilidad, desvalorizándose, dólar ligeramente presionado para abajo, no con mucha confianza, pero marcando como esa divergencia que estamos planteando. Y acciones, bien, acciones trataron de hacer un rebote en un soporte importante en Colombia. Ayer hubo demanda de la región, pero todavía sin resolverse un poco, como todavía hay a la espera de si hay alguna señal más fuerte, con las acciones internacionales paradas en un nivel súper importante, pues para ver si termina rompiendo o no esa dinámica. Bueno, eso es como el resumen a nivel de descripción de lo que está pasando en los activos y como lo que uno se puede imaginar
de lo que se vaya a dar en general en el mercado. Ayer fue interesante también pues por varias cosas, han salido resultados corporativos, eh, han salido relativamente bien, ¿no? Pues son financieras los que han estado eh, sacando datos y ayer hubo un rally de Goldman Sachs de 3%, de Wells Fargo de 5%. Entonces, bueno, y Bank of America acaba de reportar. Y en general el tema corporativo está bien y está ayudando a la parte cíclica que hemos, digamos, este año también hemos comenzado a mostrar ese cambio, ¿no? A hablar de ese cambio porque era la parte rezagada del año pasado. Así que bueno, los resultados corporativos también están siendo importantes, también hay que tenerlos en cuenta. Y ayer también tuvimos la salida de Coinbase, ¿no? Eh, de este broker para monedas, monedas electrónicas, pues para todo el tema del Bitcoin y eso, pues la más grande, salió a bolsa y creo que vale la pena tener en cuenta como la dinámica, por lo menos en el corto plazo, de cómo el mercado tome esta acción. Entonces, lo que estoy tratando de hacer ahorita, que estoy un poco enredado, pero es una gráfica rarísima, pero igual se las voy a mostrar. Pero digamos que el mensaje que quiero dar es que en los mercados ayer se movieron en línea con lo que le pasaba a Coinbase. Básicamente Coinbase arrancó en un muy buen precio, hoy va a arrancar arriba, pues porque los mercados están positivos, pero esa gráfica rara que Julián ya les va a mostrar, básicamente es el precio de Coinbase que arrancó por los 420 y terminó por los 320, o sea, pues una volatilidad tremenda, pero creo que el precio de emisión originalmente era por debajo de los 300, algo así como 250, 220 que les había dicho ayer. O sea que igual hay ganancias para todos los que estuvieron en esta emisión, pero el mensaje es que salió la acción y comenzaron a vender fuerte y hoy van a cara arriba y hay un elemento interesante ahí como para tener en cuenta, em, que yo creo que ayer le quitó mucha dinámica a las acciones tecnológicas y ya para meterme en el tema puntual de las acciones, voy a hablar un poquito de acciones de Estados Unidos hoy, vuelvo a insistir, digamos, si bien no está teniendo las acciones el impacto que tenía antes el año pasado, que era la obsesión nuestra, era el activo, ahora nuestra obsesión son los tesoros. Eh, de todas formas, hemos dicho, tiene un impacto muy positivo el hecho de que las acciones estén arriba, porque no molesta spreads en Colombia para la renta fija, porque no le pone peso adicional al dólar, pero si se llega a caer, lo hace. Entonces, por eso seguimos hablando de eso. Y también porque pues, nos parece que fue un buen call este año, que esté bien fuerte, eso nos ha gustado. Pero digamos que lo que estoy tratando de decir acá es, eh, ayer hubo elementos que llamaron la atención como debilidad tecnológica y fortaleza de lo cíclico, que estuvo muy bien cuando se dio hace un mes y medio, que vendieron fuerte tecnología y bancos y todo, y petroleras se fueron para arriba muy duro. Entonces, si bien una caída de tecnología hoy está arrancando casi 1% positivo, 0,8, que está muy bien, pero digamos que si se sigue dando esta dinámica de la salida de Coinbase y de pronto eh, eso sigue generando debilidad como en la dinámica de la tecnología, de pronto nos ayuda un poco a primero generar una corrección a nivel de Standard Poor's 500, que está en un nivel muy importante, que no lo ha podido romper. Si el Nasdaq se cae, pues no lo va a romper por ahora y va a haber un descanso. Pero a mí me gustan los descansos vía Nasdaq, que es como quiero dar el mensaje. Si el Nasdaq se cae, todo bien, listo, hombre, nos genera volatilidad. Pero si se cae el Nasdaq, eso es más flujo que se comienza a transferir hacia lo cíclico. Y en últimas, pues por allá en algún momento alguien dirá, ¿verdad? Que Brasil y Colombia son súper cíclicos, ¿no? ¿Qué más cíclico esos señores que dependen de materias primas completamente? Y por allá nos puede llegar algo. Entonces, todo lo que sea vender Nasdaq que hemos dicho que ha sido el trade de los últimos 10 años es bienvenido, sin decir pues que estemos pensando que los van a acabar, pero cualquier corrección nos sirve. Y lo único que hace, que si es verdad, es claro, demora la ruptura del Standard Poor's 500 de esa proyección que nosotros tenemos tan positiva. Pero pues digamos que en el corto plazo, para la lectura del corto plazo está bien, no hay problema si el Nasdaq se cae, nos ayuda como a nuestra tesis. Y una última cosa acerca de eso que me llama la atención, yo no he oído que lo estén hablando mucho, pero me llama la atención y es como la dinámica del Bitcoin, que si bien nosotros no estamos metidos
tan de lleno como en recomendar cosas hacia alrededor de eso. Pues aparte, pues, es un mercado bastante difícil, pero hay que entender que ya es parte como del ecosistema, ¿no? Bitcoin es parte del ecosistema del mercado y de alguna forma ya tiene un capital importante, no vale lo que vale el oro, pero pues va en camino, así que hay que tenerlo en cuenta para el tipo de análisis. Digamos que me recuerda mucho esta salida de Coinbase a bolsa, lo que pasó en el 2017. Entonces, ustedes recuerdan cuando se creó los primeros futuros en Bitcoin, cuando el CME, las bolsas de futuros de Estados Unidos, sacaron los futuros en Bitcoin, y cuando salieron los futuros de Bitcoin, pues Bitcoin entró en un descanso muy fuerte. No quiero ser el que va a predecir que Bitcoin va a caer, porque eso es muy difícil. Pero generalmente cuando uno le da, digamos, cuando se dan esos grandes eventos en el que el mercado absorbe aún más o se formaliza más toda esta tendencia del Bitcoin, también hay herramientas, se crean más herramientas para quien quiera acortarse en esta tendencia. Entonces, cuando salió ahí está el gráfico, Julián, si lo puede poner, por favor. O yo no sé si lo está poniendo, el de Bitcoin, se lo acaba de poner. Cuando salió este mercado de futuros, el Bitcoin inició un desplome o una toma de ganancias muy fuerte. Eventualmente, pues a los 2 años se recupera y está donde está ahorita. Pero lo que estoy diciendo es si este evento del Coinbase eh, abre la puerta para unas tomas de ganancias importantes, seguramente lo hará con el Nasdaq abajo y fortalece la idea de lo que estamos diciendo, así sea por 2 semanas, no tiene que ser por 2 años, fortalece la idea de lo cíclico, que es lo que nos importa a nosotros finalmente, que las petroleras sigan para arriba y que las financieras sigan para arriba, y que si eventualmente el Standard Poor's 500 rompe cuando el Nasdaq se vuelva a recuperar, pues tengamos ventaja, y la presión sea cada vez más fuerte sobre las bolsas regionales, como por qué no están comprando esto. Entonces, eso es como una historia que me parecía chévere contarles, pero pues solamente es marginal, eso es algo paralelo, que no es tan importante. Lo que sí ha pasado con las acciones internacionales, para terminar esta historia, digamos, de este activo que quería hablar hoy, es que varias casas de inversión han comenzado a recomendar venta o han comenzado a prever que puede haber una corrección de 10% en las acciones, en los índices de afuera, que yo de hecho, digamos, nosotros le estamos haciendo fuerza para que rompa esa línea, pero si, digamos, si en los próximos 2 o 3 días no se rompe el megáfono del Standard Poor's 500, vamos a creer que sí, que va a haber un espacio para corregir 5 o 10%, y no hay problema, solamente parte de la volatilidad, y es un call dificilísimo, quien está pendiente de una caída de 5 días, pero digamos que veo elementos que pueden hacer una corrección similar a la que vivimos en el Standard Poor's 500 hace 2 meses, vía el Nasdaq, que es como el tema ahí puntual. Entonces, Bank of America, Morgan Stanley, todos están como comenzando a hablar que hay elementos muy puntuales de, digamos, que están mostrando que el mercado no está como muy balanceado. De paso, eso también puede ayudar un poquito al mercado de renta fija, si llega a darse una corrección, pero bueno, hay como unos análisis interesantes de extremos que se están dando en las acciones. Eso era como un tema que me parecía chévere tocarlo, porque estamos parados ahí en el borde, ¿no? Donde básicamente donde se definen muchas cosas en las acciones. Hoy están arrancando positivas, pero yo estaría muy vigilante en Nasdaq, y si Nasdaq vuelve a perder velocidad hoy, listo, nos vamos a corrección en ese mercado, y esperemos que beneficie lo cíclico cuando comience a rebotar o comience a la corrección. Esa es una historia. La otra historia, pues regresar al tema de los tesoros, como les estaba diciendo, está tranquilo. Powell habló ayer. El mercado, mucha gente está escribiendo sobre, bueno, no entiendo por qué la inflación no molestó a los tesoros. Es un proceso de descuento, o sea, eso no es, eso, pues los tesoros llevan subiendo 12 meses por este dato de inflación, ¿no? Todo el mundo sabía que el dato de inflación era el de marzo y después va a ser el de abril, que también son importantes los dos. Entonces, bueno, ahí hay un ejemplo muy claro digamos, de comprar el ruido o de vender el ruido en este caso y comprar la noticia. Pero por ahora, pues está muy calmado ese mercado. Hay dos retos. Yo creo que el reto de inflación, a no ser de que la inflación sorprenda, porque si no sorprende, pues ya está descontada, ¿no? En los modelos. Pero está también el reto del tapering, que si bien Powell ha dicho, no, yo no quiero hablar de eso, le va a tocar en algún momento los próximos 3 meses tocar ese tema, digamos, pues porque las compras de 120 billones mensuales son muy grandes, y pues a punta de 120 billones las distorsiones que va a crear son enormes, pues como que las acciones se hagan 20%, sigan subiendo en unas semanas muy agresivamente o ahora mismo,
cada vez va a ser más difícil explicar por qué tiene 120 billones de compras mensuales. Ese es otro ruido que yo creo que puede ser más importante que el tema de la inflación, o sea, que lo reemplace para el tema de los tesoros. Pero pues es algo que planteó Bullard, que Powell no quiere tocar, que en algún momento yo creo que va a ser como el gran tema. Y lo que hemos dicho nosotros es, a nosotros el tapering no nos debería asustar en materia de tesoros. Asusta el anuncio, pues por supuesto. Uno se acuerda cuando Bernanke anunció el tapering y eso fue una pelotera. Primero, porque ya pasó, que ya lo vivimos. Y cuando el mercado ha procesado este tipo de eventos, pues ya no entra en pánico, ya no es un hoyo negro, ¿no? O sea, si mañana dijeran que llegó otro virus, hombre, terrible, pero ya uno sabe cómo se puede manejar el tema del virus, cómo lo puede uno vivir. Yo diría lo mismo, en el momento en que Powell anuncia algo de tapering, el mercado se va a asustar. No se va a asustar como en el 2013, pues porque además ya descontó. Y ya sabe lo que es un tapering y ya lo sabe manejar. Y sobre todo lo que hemos dicho nosotros, cuando la Fed deja de comprar bonos, los bonos se valorizan. Entonces ese puede ser el siguiente ruido del mercado y nosotros diríamos, ese ruido es el que hay que comprar y no hay que tenerle tanto miedo, pero pues continúa en el mercado de tesoros algo ahí latente. ¿Qué pasó en el mercado de renta fija ayer? El mercado regional estuvo muy tranquilo, México se ganó un par de básicos, Colombia ganó uno, Brasil, que es como el más volátil porque lo han vendido 10 básicos antier, lo compraron 10 básicos o 13 básicos ayer, entonces en general seguimos fluctuando alrededor de los tesoros y que hoy debería estar bien, bien. O sea, hoy el mercado debería estar tranquilo y deberíamos estar algo de valorización en principio, pues con el movimiento. Y el mensaje es, podría ser mejor si los tesoros rompen el 1.60 y descansan de forma más profunda. Los tesoros ya dejaron de subir, nosotros decimos que no, lo malo es que todo el mundo dice que no, y ahí es donde se vuelve un poco más enredado, por eso lo que estamos diciendo es que se necesita algo nuevo, algo fresco, y lo nuevo sería tapering, no inflación, a no ser de que en un mes salga altísima, pero pues toca esperar un mes, y eso es muchísimo tiempo en las bolsas. Entonces, bueno, los mercados tranquilos, el movimiento de ayer no fue grave tampoco, los tesoros se subieron y pues finalmente no se desvalorizó el mercado regional, que también es un buen punto. Cuando uno mira los CDS, que es algo que hemos estado vigilando más en los diferentes componentes, sí se nota una separación de Colombia, el riesgo país de Colombia, que es la línea verde, en la referencia de 3 años y de 5 años, sí se nota que Colombia se ha separado un poco de México y ahí es donde uno puede hablar de que sí hay nerviosismo por la reforma tributaria o que sí hay nerviosismo por el tema del virus o que sí hay nerviosismo eh, por las expectativas políticas que se vayan a dar. Cualquier cosa de esas cabe ahí en ese hueco, pero sí ha habido algo y pues uno sabe que a Colombia sí le han castigado de forma adicional porque se separó por México. Ahora, también es que México le está yendo muy bien, que México está pegado a los gringos, entonces también puede que no sean tantas noticias negativas Colombia, sino más bien positivas México, al punto pues que México está pegándose a Perú en sí es mucho. Entonces es difícil decir separar, uno nunca va a poder separar cuánto es el tema interno de lo externo. Lo que sí uno sabe es que es mucho lo externo, porque pues todo el movimiento ha sido generalizado. Y en términos de empinamiento de curvas, de cómo están las curvas internas en Colombia versus las regionales, el tema, digamos, con la curva larga, el spread de los 30, 32 versus la tasa de intervención, continúa Colombia muy estable, con un empinamiento enorme, ¿no? Gigante, muy similar al de Perú y como en términos como en la mitad del mercado. Hay curvas que se han seguido empinando, como la chilena ha mostrado como intentos de empinamiento. Esa es la diferencia entre el bono de 30 años con la tasa de intervención de cada uno de esos países. Pero bueno, básicamente muestra que Colombia continúa con un nivel de empinamiento muy atractivo para comprar duración. Lo único malo es que sí, que falta el taper y la subida de inflación y un montón de cosas que uno no sabe si ya están descontadas o no, pero que se sigue parando ahí. Eh, y aquí me están escribiendo de hecho que no hemos podido revisar todo, pero pues básicamente para el tema de los test también pues hay que revisar el texto de la reforma tributaria, pues que es un texto enorme, entonces claramente pues no lo hemos revisado en estos 10 minutos. Pero me estaban escribiendo, a mí me pareció también verlo cuando lo estaba revisando, que sí está la propuesta de la reforma tributaria. Pues, espera un segundito, leo exactamente lo que me está escribiendo. Eh,
Felo. Pero sí, o sea, lo que me pareció a ver a mí es que en el texto sí está la propuesta em, de quitar el impuesto de los bonos, y aquí lo estoy viendo. Em, Espérese, téngame paciencia un segundo. Sí, sí, o sea, lo que sí es que va en la propuesta es eliminar el 5% que toda esta careta que hemos hablado. Luego ahí hay un elemento también positivo. Y lo que hemos dicho un poco en cuanto a ese impuesto, esa rete fuente que pagan los extranjeros del 5%, eh, es que si no venía, no nos parecía malo, porque nosotros no vemos que los activos colombianos lo hayan corregido. Ahora si viene, pues ahí hay un elemento interesante, que nosotros tenemos la teoría de que no ha sido incorporado en el precio de los test. Entonces también, bueno, eso ya lo hace oficial, el hecho de que la retención de la fuente, la propuesta de eliminar la retención de la fuente, esté en la reforma tributaria. Creo que es lo más importante en cuanto al texto ahorita. Después el texto lo mirará uno y cuántos billones suma y toda esta historia, que es lo que no hemos hecho, em, y comenzarán las discusiones, ¿no? ¿Qué está si está lo del IVA, cómo va a afectar lo del IVA, cuánto va, qué tanto es la posibilidad de que lo del IVA pase? Todas esas discusiones vienen ahora y se van a acrecentar porque ya hay algo, ya hay algo concreto para trabajar, pero para mí el tema del impuesto puede ser interesante y bueno, puede que el mercado hoy trate de pensar sobre eso. Lo que hemos dicho es, desde una forma práctica, son 20 o 30 básicos en los test que podría ayudar el hecho de no tener ese impuesto. Pero desde una forma más empírica, comparando con los globales, bueno, hombre, ahí hay 80%, 80 básicos de distorsión que no hemos podido entender, en que los test están mucho más castigados pues, que los bonos globales. Entonces, en general, esa parte puntual del análisis es positiva TES. No hay un elemento negativo ahí y el hecho de que el impuesto esté ahí metido, pues buenísimo. Entonces vamos a ver si el mercado trata de volver a pensar en esa noticia el día de hoy, volver a incorporarla dentro de, digamos, dentro de las expectativas. Lo que hemos dicho, pues es positivo neto, no hay nada negativo, porque ni siquiera está descontado el 5% en los mercados, entonces el cero, pues obviamente tampoco. Entonces ahí hay un elemento positivo que se genera en un día en que los tesoros están tranquilos y no hay un entorno complicado, así que hoy debería haber valorización en los test. ¿Y hasta dónde? Es como la pregunta, obviamente que no, es que es difícil la respuesta, pero pues uno ya comienza a tener algunos márgenes dentro del activo, ¿no? Entonces uno tiene los 24 que tiene, que cerraron en 4 días, uno sabe que la zona es más o menos el 3, digamos que las zonas de mínimos que se hicieron recientes, que pues uno puede hablar de la zona de como alrededor del 390, 393, que es como el rango que podría estar marcando. Y bueno, esta noticia es importante que sí esté porque hasta ahora solo teníamos un rumor, entonces es muy bueno que esté metido. Entonces hoy presión bajista para ustedes, un día tranquilo a nivel internacional, y este tema de la retención de la fuente podría ayudar en algo la dinámica en general. Eh, ¿Cambia la tendencia de los test? No estoy muy seguro porque no estoy seguro o no creo que los tesoros hayan cambiado, pero pues sí hay un espacio interesante de calma, de tranquilidad, eh, pues de una reacción muy tranquila del mercado a la noticia que más le temía, que era la inflación en Estados Unidos, pues que le da tranquilidad a este comportamiento. Entonces hoy es presión bajista en toda la curva de test y no habría ningún problema, y nos queda esa gran incógnita de la retención de la fuente, que no sabemos cómo el mercado lo vaya a procesar, que en el neto es positivo o muy positivo, cualquiera de las dos cosas. No sabemos muy bien en qué momento el mercado decida incorporarlo. Bueno, hablemos del dólar. Aquí hoy tengo que terminar puntual, entonces vamos a apretar un poquito. El tema del dólar, como les decía, bueno, ayer hubo un buen comportamiento de un montón de monedas versus el dólar, y estamos muy pendientes de qué va a hacer México y qué va a hacer Chile en donde está parado ahorita. Entonces sí, reconocemos pues que claro, hay una separación y que México es México y Chile es Chile y Colombia es Colombia. Pero pues eventualmente si estas dinámicas se prolongan o hacen nuevos mínimos, pues uno dice miércoles, no, tampoco podemos tener 7% de evaluación y los otros países menos 7, ¿no? O menos 5. Entonces, bueno, igual estamos pendientes, Chile está ahí en un soporte bien importante, México también, y Colombia muy quieta, en Colombia muy quieta. Creo que hay cosas interesantes, ¿no? Habíamos hablado como de, eh, en algún momento, pues de esas zonas de techos alrededor del 670, 680, que está bien, que lo ha aguantado, y también hemos hablado de soportes alrededor del 610, 620. Entonces el mercado está muy lateral, dejémoslo
que se sigue desarrollando. El de XY no ha cambiado de tendencia, solo que ha descansado mucho. ¿Por qué? Porque el tesoro ha descansado mucho. Entonces esa dinámica sigue viva. Esperemos a ver la próxima vez que lo toque, pero el dólar está muy, muy quieto. Em, Así que hoy habrá presión bajista, debería haber calma en el dólar igual que los test, dentro de un lateral ambos activos. Lo que pasa es que los test tienen obviamente mucho más ruido por el tema de la retención y puede ayudar a eso. Entonces en términos de dólar, presión bajista, póngale 10, 20 pesos, no hay mucha afuera, no es que lo que sorprende afuera es que hay monedas que estén muy cerca mínimos, que sería como hablar de Colombia peleando con el 3.400, ¿no? Que eso pues es muy interesante. Pero hoy puntualmente no es que haya un montón de revaluación, solo hay una presión bajista moderada, pero pues si se rompen algunos niveles afuera, pues uno va a estar cada vez más pendiente de ese tema. Pero pues en general el lateral en Colombia continúa, y esa es como esa zona entre el 610 y el 670. Hoy hay presión bajista, vuelvo a insistir, 20 pesos, pero no es mucho más de eso. Y finalmente el tema de las acciones es sí, como una historia de eso, de supervivencia, ¿no? Todos los días es como aquí va a romper, no, lograron comprarlas, de nuevo rebotan, y bueno, es un tema ahí. Ayer hubo, como les decíamos, demanda de la región, algo, no es un tema muy fuerte. México sí, México está haciendo nuevos máximos y se nos fue México, y ahí refleja lo mismo, ¿no? Es toda una sinergia. ¿Por qué México? Porque su moneda está bien, porque su moneda está bien, porque es el socio de los gringos. Y bueno, como toda esa dinámica, la tesis de inversión comienza a retroalimentarse, ¿no? Por ahí hay una tesis en Chile que es muy, muy particular. La tesis brasileña y la colombiana no han agarrado velocidad todavía, pero ayer hubo un buen cierre, como un cierre tranquilo. Hoy vamos a ver. Entonces, hoy en términos de acciones, pues lo único es eso, que si el Nasdaq se descarrila, es muy posible que se descarrile todos los mercados. No es grave, esto es bueno. Cada vez que venden el Nasdaq piensen, esto es positivo, así uno vea que los mercados se caen, es bueno, porque eso genera tendencia hacia lo cíclico, pero digamos que por ahora el movimiento está bien, hoy debería arrancar positivo. Eh, Vamos a ver si hay algo de impulso en Ecopetrol. Pues ayer le fue muy bien al petróleo, hoy está estable. Y la dinámica de las financieras disparadísimas en Estados Unidos, a ver si algo de eso se traslada, pero pues bueno, ya hemos hablado de que esa máquina se nos dañó, está desconectada y no sabemos en qué momento haya una reconexión en eso. La gente ya ha comenzado a tradear bastante el rebalanceado del próximo mes, en donde el gran ganador es Grupo Bolívar, pero también hay otras dinámicas interesantes como que Bancolombia tenga un flujo. Entonces ese tipo de cosas todavía no se han transferido en el mercado de acciones, pero bueno, hoy debería arrancar bien y vuelvo a insistir, solamente podría haber algo de volatilidad si arranca Coinbase a caerse y el Nasdaq a corregir y bueno, y generar un entorno que es negativo a corto plazo porque es súper positivo cada vez que vendan, vuelvo a insistir, tecnología, pues nosotros somos la sustitución de eso. Eso es todo, les deseamos un muy buen día. Hoy es día de leerse la reforma tributaria y de comenzar a discutir y debatir, para darle bolas a los ustedes, a ver si alguien más va a comenzar a escribir sobre la retención de la fuente que nadie ha escrito. Y nosotros pues hicimos el análisis, pero no tenemos la respuesta tan clara porque el mercado está distorsionadísimo ahí en ese tema. Pero creo que hoy el foco es ese, con un dólar moderadamente bajista, con unas acciones moderadamente alcistas. Vamos a concentrarnos en los test y cómo reciben el texto de la reforma tributaria. Les deseamos un muy buen día. Nos vemos mañana, que estén muy bien.